muchas de las empresas hoy están asegurando precios futuros con respecto a Ujú. compras de commodities. Es un momento donde aproveche que el dólar está bajito para que acumule Exacto. activos que usted compra normalmente en dólar, hombre. En el 2026 yo sí veo que todo se puede prestar para un posible rebote. No quiere decir que la tendencia cambie. Yo tengo la posición de que el dólar va a estar jugando en este rango, 3.700, 3.800 durante lo que resta del año. Las personas creen que la moneda está revaluada por acciones y políticas que ha adoptado el gobierno. Y ya me parece que es al contrario. Otro episodio más de Cartera Plus. En este estamos retomando nuevamente los episodios. Hablamos de cripto, mercado cripto, que está interesante, que sigue interesante porque está cayendo a hoy, 14 de noviembre. Sin embargo, hoy nos convoca otro tema. Hoy vamos a hablar de dólar. Tangencialmente podremos hablar de Bitcoin, pero vamos a hablar sobre todo de dólar porque el dólar ha caído. Es tal vez una de las noticias económicas en Colombia más importantes, porque es una movida mundial. Es decir, el DXY pierde fuerza y definitivamente pues las monedas de países emergentes se están valorizando frente al dólar, y eso lo tenemos que analizar en clave primero de Colombia, pero luego de inversión o para los inversores. Entonces, para eso nos reunimos, vamos a hablar. Muy bacano hablar de causas, consecuencias, posibles estrategias para inversionistas y todo aquello pues que queramos ir revisando. Entonces, comencemos y comenzamos con Mauro. Mauro, vos, ¿cómo ves el dólar? Primero, ¿cómo lo ves actualmente? ¿Cómo lo ves a hoy? ¿Qué pensás de ello? Pero luego, ¿qué crees que puedan ser esas causas y esas consecuencias? O primero al menos hablemos de las causas, como para encauzar bien esta conversación. ¿Qué ha pasado para que Bueno, el dólar lo tengamos donde está? bueno, muy bien, Juan. Pues uno últimamente alrededor de este tema, pues encuentra uno mucha información, ¿cierto? Mucha especulación también. Hay investigaciones, grupos de investigación económica que ya se han enfocado a analizar cuáles son las causas y los efectos y las consecuencias de la revaluación del peso colombiano frente al dólar, ¿cierto? Entonces, ahí hay que hablar de varias cosas, pues me atrevería yo a decir que una de las causas también es que finalmente las personas están considerando retirar como activo refugio el peso que tiene o que ha tenido el dólar a través del tiempo. Están ya buscando activo refugio como por ejemplo el oro, que ha tenido, pues, por supuesto, una tendencia, pues hoy en día ya quebró esa tendencia, seguro, pues, o me atrevo a decir que quebró esa tendencia de alza, pero pues que últimamente hemos visto cómo el oro ha estado en precios históricamente altos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues uno inclusive le pregunta a herramientas de inteligencia artificial buenas que hacen un análisis histórico de esas causas y de esas consecuencias, pues empieza uno a ver, muchachos, que hay otros activos refugio que hoy en día se están haciendo notar. Entre ellos, lo que ustedes también insisten y hablan mucho es inclusive en los criptoactivos, particularmente en el Bitcoin, que finalmente cuando nosotros hemos hablado que ya se está desacoplando de los mercados bursátiles, entonces la gente considera que, pues hombre, si hay una volatilidad en el dólar, si hoy en día las economías, como dijiste, emergentes están monetizando la deuda externa, bueno, en fin, están en ese sentido teniendo mejores resultados, y frente a la volatilidad de la moneda, creería yo que una de las causas es que precisamente las personas y las empresas están considerando mejores activos refugio que el dólar, ¿cierto? Mejores activos refugio que el dólar, porque no podemos desconocer que, pues, hombre, el dólar ha sido en la historia reciente, de la economía reciente, un activo refugio, un activo refugio. También, a ver, ¿qué más, muchachos? Pues me cuestiono también frente a esas reflexiones que cuando uno permanentemente lee, pues hay seguramente pues una desmotivación en las exportaciones, pero cuando finalmente una empresa cuando uno estadísticamente analiza cuáles son las empresas que exportan, generalmente también importan. Pues, es decir, eh, eh, muchas de las compañías que se dedican a exportar en sus insumos necesitan comprar a su vez materia prima del exterior y la compran en dólares. Entonces, también una, considero yo que de esas consecuencias y la forma en cómo debe protegerse una empresa es precisamente analizar esos puntos de equilibrio y para protegerse pues existen mercados a futuro.
por ejemplo, pues, los mismos futuros, los forward, que permiten blindar precios de divisas frente a insumos que voy a utilizar en el futuro. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con tela, importo esa tela y exporto quizás las prendas, un valor agregado, un proceso de valor agregado, pues finalmente tengo que tener en cuenta que las exportaciones, que la revaluación del peso, pues no me conviene, pero a la hora de comprar esos insumos tal vez sí, ¿cierto? Entonces hay un equilibrio que los empresarios deben cubrir y se cubren, pienso yo, con herramientas como forwards o los mismos futuros, que si por ejemplo Mauro, necesite, sí, Dani. ¿vos qué pensás? O sea, yo, por ejemplo, cada vez escucho más que el mercado americano está sobrevalorado, está ya muy costoso, al punto de que podríamos estar considerando de que ocurra una burbuja. El asunto con el dólar es que, así pues por cifras de recordación puedo ser un poco impreciso, pero las reservas internacionales, más o menos por ahí hasta como el 60% están en dólares y el 88% más o menos de las transacciones están en divisas. Entonces, cuando, por ejemplo, pensemos que el mercado tiene un shock de caída fuerte, para esas liquidaciones se tiene que utilizar el dólar. Entonces, si ese escenario ocurre, pues yo comparto lo que vos estás diciendo, pues ese dólar como activo refugio ya no se aplicaría. De Sí, hecho, por ejemplo, en 2011, que hubo una caída importante pues, del sistema crediticio de Estados Unidos, pues se recurrió a otro tipo de divisas. Pues, puede ser un sentimiento, yo lo veo más por el lado de tasas, ahorita de pronto vamos a hablar, pero ese punto que vos das es bueno, o sea, pensar en coger el activo refugio perfecto como el oro, coger de pronto divisas un poquito más, no quiero decir más fuertes, pero sí por lo menos con un mercado no tan sobrevalorado como por ejemplo un franco suizo o el mismo yen japonés, pues podría ser más interesante. total, absolutamente de acuerdo. Yo para terminar, yo quiero hacer una reflexión frente a la percepción que muchos colombianos tienen frente a los resultados o quién es realmente de alguna manera el artífice de que la revaluación y que pues el peso le esté ganando camino o que el peso esté ganando, sí, camino frente al dólar, ¿cierto? Peso frente al dólar. Y una cosa es que las políticas económicas en un país se dirijan hacia un fortalecimiento de la moneda local, pero aquí pasa lo contrario. Aquí pasa es que la coyuntura económica internacional hace que el dólar, que por supuesto esas fuerzas externas hagan que precisamente el dólar sufra una devaluación y el peso pues tenga una revaluación. Es que aquí hay que ver también, muchachos, cuál es el efecto que tienen las políticas económicas internas frente al manejo que le están dando la divisa. Y particularmente las personas creen que la moneda está revaluada por acciones y políticas que ha adoptado el gobierno. Y a mí me parece que es al contrario. Me parece que son la dinámica del mercado internacional que ha podido que Colombia pueda monetizar, porque finalmente los países emergentes están monetizando su deuda externa, ¿cierto? Es decir, ahí están sacando una gran ventaja de la revaluación de sus monedas. Pero entonces es un efecto externo hacia el interior, no un efecto interno hacia el exterior. Me atrevería eh, a terminar pues con esa reflexión. Mauro, vos lo que estás es proponiendo como síntesis, es lo que muchos ya dicen en Twitter, que yo soy muy activo de revisar Twitter, y es que el dólar, perdón, el peso colombiano incrementa frente al dólar no gracias al gobierno, sino pese al gobierno. Sí, pues a ver, yo, yo soy amigo de pensar que finalmente si sacáramos de la ecuación la coyuntura internacional con respecto a los precios del petróleo, con respecto a, como dice Dani, también esa inestabilidad que tiene ya Estados Unidos frente a, pues a amenazas como China, como Rusia, como la India, como Vietnam, ¿cierto? Es decir, están eh, sacando de la ecuación ese tema internacional. Yo creo que, hombre, la idea de el gobierno local de generar un bienestar económico, colectivo,
eso redunda negativamente en el mediano y en el largo plazo. Finalmente, interceder en una política económica o en un manejo de divisas que le pertenece a un Banco de la República, yo creo pues que, a ver, lo que intento decir, muchachos, es que finalmente considero que las políticas del Banco de la República han sido correctas y se ha generado una independencia importante de las decisiones y las políticas que podría influenciar el gobierno. Pero finalmente, y lo que estábamos hablando, Dani, ayer, sacando de la ecuación ese tema internacional, pues las decisiones que ha tomado el gobierno con las reformas y con la economía ha sido de incertidumbre. Ha sido de incertidumbre y han sido señales que no han sido positivas, por ejemplo, dándole instrucciones al Banco de la República para que baje las tasas de interés de intermediación. Y miren la respuesta que hoy en día da el Banco de la República. Dicen que no, que antes piensan aumentarlas. Hoy leí un artículo en la mañana que decía que hay presiones precisamente para aumentar la tasa de intervención del Banco de la República, precisamente porque pues ya se frenó la desaceleración de la inflación, se quedó ahí, en ese 5,5, en ese 5,6, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que el resultado de la revaluación en Colombia no tiene que ver con las decisiones políticas económicas que ha tomado pues, el gobierno actual. No, Y sí, Dani, vas a decir algo. no, es que si por ejemplo le damos más enfoque, pues el impacto, también la influencia de Colombia ante el mercado no es mucho. Yo pienso que acá nos estamos moviendo más es a través del impacto de Estados Unidos con respecto al mercado. Y hay que entender el contexto, o sea, todos los mercados están esperando que la Fed baje las tasas. Y si hablamos, por ejemplo, hace un par de semanas, yo pienso que de 10, 9 inversionistas decían que la Fed iba a recortar tasas. Hoy en día están 50-50 y eso tiene muchas implicaciones, que es que pensaría uno, porque también aquí es de inferir, ¿no? Aquí ninguno tiene la brújula, ni cómo es que le dicen eso bueno, ustedes saben más de las cosas que yo, pero para futurólogos no somos, ¿cierto? Si se suben las tasas, pues eso técnicamente favorecería a Estados Unidos, o sea, se fortalecería el dólar a nivel global, pero estamos viendo efectos que, bueno, con respecto a la expectativa, o sea, la incertidumbre que teníamos hace una semana, pues se empezó a reflejar para las monedas débiles, como por ejemplo el peso colombiano, que empezó a bajar fuertemente. Pero al volver a tener esta premisa de que vamos a estar 50-50, en probabilidad de que la tasa no baje, observemos que el comportamiento, por ejemplo, de ayer a hoy ha sido de una pérdida de valor del peso colombiano. Entonces, esa pérdida de valor de pronto no sea tan sostenida si esas tasas desde la fe la mantenemos arriba. No sé ustedes qué piensan de eso. Pero yo quiero que hagamos un alto en el camino y también es que nos volvamos un poco más pedagógicos, ¿no? Porque es que estamos hablando de tasas, Fed, y digamos que no hemos hecho al menos como un inventario de qué consideramos a nivel internacional que es una variable importante en términos de el fortalecimiento del peso frente al dólar y a nivel local, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, decimos, bajada de tasas. Bueno, lo que pasa es que en ese sentido, la Fed, ¿vale? La Reserva Federal en Estados Unidos, ella va cotejando cifras como inflación, producción, empleo, y con eso toma decisiones en cuanto a qué tasa manejar en el mercado. Pero digamos que la Fed había tenido un incremento de las tasas, que incluso pues las tasas en Estados Unidos eran hace unos años muy buenas y la fueron incrementando. Lo que pasa es que en septiembre y octubre bajaron en cada uno de los meses 25 puntos básicos. Y eso, aunque pues eso es un 0,25% cada mes, y aunque eso parezca poquito, pues eso realmente para la toma de decisiones de inversión son datos muy interesantes. Y entonces eso lo que ha causado es pues que Estados Unidos, o al menos los bonos de Estados Unidos, los bonos que emite el Tesoro, los bonos de deuda, ¿cierto?
con los que el Tesoro de Estados Unidos pues busca también adquirir recursos, digamos que endeudarse, entonces pues han también disminuido, se han vuelto menos atractivos. Pero ¿qué pasa? Eh, pues esa bajada de tasas hace a Estados Unidos precisamente menos atractivo en términos de inversión, lo que provoca que inversores internacionales pues ya no vean a Estados Unidos tan atractivo porque me está dando menor, sí, un menor valor de rendimiento. Y lo que busquen es, pues, cómo ese dinero, el capital siempre va donde se le consienta, cómo se traslada a otras jurisdicciones que tal vez estén dando más. Y entonces ahí es donde uno puede hablar de ciclo de emergentes, ¿no? Quiere decir que hay países emergentes cuyas tasas están siendo mucho más atractivas que Estados Unidos. Colombia creo que está en el 9 punto algo, 9,25 algo así. 9.25. Exacto, entonces, claro, si usted mira, pues Estados Unidos está en 3,75, creo que en ese es que está, creo, el último, con la última disminución de las tasas, versus Colombia que está en 9,25. Obvio, Colombia tiene más riesgo país, es un país pues mucho más volátil, más riesgoso, etcétera, pero pues de eso se trata, es decir, la inversión internacional está revisando todas esas oportunidades de trade, que es lo que llaman carry trade, ¿no? Arbitrage. Exacto. Entonces, digamos que Estados Unidos se vuelve menos interesante en términos de inversión y a su vez hay un problema gigante y es que el Tesoro Nacional emite bonos, ¿vale? Y la Fed los está comprando. ¿Con qué? Con dinero que se crea. Es decir, hay más dólares en circulación en el mercado norteamericano y por tanto en el mundo, porque se está creando más. Y de eso sí que hemos hablado en este canal, ¿no? De emisión, cómo van diluyendo, ¿sí? El poder adquisitivo de cada dólar vía emisión. Creo que el promedio de emisión está en 10% anual. Eso es una cosa para tener en cuenta, porque lo que quiere decir es que aquí la persona que esté ahorrando en dólares pues su poder adquisitivo disminuye 10% anualmente. De cuenta, El de Colombia está en 0.98 mensuales. Es decir, va a estar muy a la par. muy parecido, ¿cierto? De hecho, eso es algo que por eso digo, activo refugio dólar, pues sí, si vos lo comparas con respecto al mercado, pero cuando vos lo deflactás al M2, ahí pierde su refugio. Sí, total. Es que fíjate que yo creo que ningún fiat hoy por hoy es refugio, ¿no? Pues no ha sido, este no ha sido el año de que algún fiat sea una moneda fuerte, un refugio. Y entonces lo que pasa es que tenemos un escenario muy complejo a nivel internacional. Pues capitales buscan salir de Estados Unidos para buscar mejores rentabilidades. A su vez hay más circulación, entonces buscan rápido salir, fugarse de esos dólares. ¿Y qué está pasando con esos capitales? Pues están entrando a los países emergentes, Colombia. Entonces en Colombia tenemos que están entrando dólares apetecidos por peso para invertir en Colombia y por eso es que la bolsa en Colombia es una de las bolsas más rentables del mundo. Por eso es que vemos entonces que el dólar está disminuyendo respecto de su precio en pesos. Eso, Sí, sí, perdóname, Juan, eso finalmente, el hecho de que el dólar esté bajando es un fenómeno global y en eso pues yo creo que tenemos que estar de acuerdo. La disminución del dólar es un fenómeno global y en ese sentido yo creo que las políticas económicas de Trump han ido a favor de esa disminución, es decir, ujú. Lo mucha buscan, de lo la están culpa. buscando. Sí, porque es que en todo este tema de ponerle aranceles a Raimundo y todo el mundo, inclusive a sus socios comerciales, pues finalmente hacen que lo que está diciendo Juan, que los capitales migren hacia otras economías. Y por eso en Colombia hay un flujo de capitales muy altos, un flujo de capitales alto que hace que ese dólar, por supuesto, baje en las economías emergentes, en las economías emergentes. Yo por eso pienso que hombre, son más las razones exógenas que las razones endógenas de por qué el dólar está hoy a 3.700 pesos. Totalmente de acuerdo, pero yo pienso que ya deberíamos empezar a tocar el tema, venga, ¿y qué vamos a hacer con el dólar mañana? Tengo la posición de que el dólar va a estar jugando en este rango, a 3.700, 3.800 durante lo que resta del año. Esa es mi perspectiva. Ya pensando, digamos, para el mes de mayo
dependiendo de lo que diga la Fed, puede haber un cambio. Pero al hoy pienso que va a estar jugando en ese rango. Dani, Es decir que es buen activo para invertir hoy, Dani, o no, ¿qué pensás? O Daniel, ¿ustedes creen que, que es una buena opción de comprar algunos dólares o qué? Pues Pues yo, por yo más que supuesto, invertir en dólares, yo aprovecharía el poder adquisitivo que mejora para el peso colombiano para invertir en activos que se pueden comprar en dólares, ya, es sea decir, del tipo que usted quiera. comprar ya. Pero ¿será que es hora obviamente, es hora de comprarme el Xbox que tenía pensado Sí, comprarme desde el año absolutamente, sí, sí. pasado? sí, 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 puede la ser. respuesta es que sí, sí, la respuesta es que usted Gastar, tiene gastar plata. una compra Justo pendiente y y tiene la plata, merecido. háganlo ya. Justo y merecido. Por ejemplo, yo digo, o sea, los mercados están en sobrevaloración. Mi estrategia incluso en este momento está en concentración en el oro. Hasta que no descuente Nasdaq, Standard Poor's, hasta que ¿Y vos no crees, caiga esa Dani, que ya el burbuja, oro cambió la tendencia o no? no, pues es que No, tiene que enfriarse, obviamente, bueno, pero se espere y verá enfría, que esa pero burbuja, la tendencia sigue sí, sí, creciendo, sí. pues. No, no, Ya, y no es sino felicidades. que nuestro querido amigo Trump hable otro poquito de aranceles y pues, se vuelve a disparar. Ey, Entonces, Sí, 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 sí. ey, una pregunta. Digamos que si uno está en ese momento, no sé, liquidando inversiones, va a tener mucha disponibilidad de dólares en ese momento y convertir dólares a pesos, pues digamos que no No, es el estás mejor atrapado. momento. Exacto. ¿A qué tipo de activo creen que sea mejor cambiar estos dólares disponibles o qué hacer con esa disponibilidad de dólares que pueda tener uno en este momento? pues es que yo entiendo la pregunta y una cosa es de lo que sea accesible y otra cosa de lo que sea posible. Porque es que si uno decir, va a bajar de dólar a peso colombiano, pues si usted lo convierte rápido al activo material que quiera tener, no es Ok. mal O momento, porque es que vos estás en dólar y el peso colombiano es raro, entonces tenés más disponibilidad si lo tenés que sea, transformar a peso para colombiano. comprarme el Xbox, Para bien. comprar algo excelente. No, y vuelvo al punto, o sea, yo voy a estar un buen rato esperando a que el mercado caiga y me concentro en oro. Yo tengo la accesibilidad de comprar oro en peso colombiano o dólar. Pues, en mi caso, no tengo problema por esa parte. Sí Por le otro tengo lado, mucho temor a las caídas porque, por ejemplo, en algunos activos quedé atrapado. Por ejemplo, en activos como de altcoins no me han dado el punto de salida. Y ya son activos que probablemente yo los prospecto liquidar en 2 años. Entonces, si no les invierto 100 pesos más. Es decir, teniendo en cuenta que ya el mercado ha descontado demasiado el precio del dólar, ¿no será que se viene un 2026 de algún rebote que podamos esperar para pasar a peso colombiano, viendo la necesidad de acuerdo a la pregunta de Dani, de yo tengo dólares, necesito pesos? Luego entonces yo lo que puedo hacer es esperar tal vez un 2026 que se viene, ya estamos en el trade electoral, yo de eso lo tengo muy claro, ya el mercado está descontando un poco que no va a haber continuismo político en Colombia, etcétera, pero digamos que en el 2026 yo sí veo que todo se puede prestar para un posible rebote. No quiere decir que la tendencia cambie, no lo sé, no, es es decir, que Juan, sí, las no, empresas están esperando ese rebote. Desde hoy están esperando ese rebote. Muchas de las empresas hoy están asegurando precios futuros con respecto a ujú. compras de commodities. Muchas de esas empresas. De esas empresas están haciendo contratos a futuro, precisamente esperando ese rebote en el próximo año y blindarse hoy con un precio de la divisa barato que precisamente pueda suministrar esa materia prima en el futuro. Si yo sé que necesito algodón porque estoy vendiendo camisetas y buzos y sé que hoy en día puedo comprarte a vos, Juan, o a Daniel, que venden algodón en un precio de 3.700 de un algodón que ni siquiera ustedes puedan haber sembrado. Es decir, si yo negocio con el campesino algodonero y le ofrezco comprarle hoy varias toneladas de algodón que él ni siquiera las ha sembrado, que me las va a dar en un año. Hoy en día están haciendo las empresas eso, precisamente esperando que exista ese rebote y que contablemente pues haya un beneficio, ¿cierto? Porque pues, se Mauro, blindan en esos precios. Mauro, entonces podemos un poco decir que
las empresas y algunos inversionistas que se meten mucho en commodities, eso puede ser un buen activo refugio para estas épocas de que todo va a la baja. Commodities. Pues finalmente, como lo dijo Dani Zapata, pues él está apuntando al oro y le sigo apuntando al oro y le sigue apuntando al oro. Yo creo que sí, yo creo que sí, Juan. Por lo menos los commodities hoy, yo creo el café, Ajá. el oro, yo creo que han tenido resultados más lineales y más Cacao, administrables que el dólar, que el cacao, mismo dólar, cacao ¿cierto? tuvo un muy buen El año. cacao, Ujú. el cacao, por ejemplo, Sino las que materias primas, yo creo que sí. como refugio yo hablo desde la ignorancia. Yo conozco el oro. Ok. Ya, no tengo otro commodity que tenga ahí de referencia que haya estudiado y que me dé la tranquilidad de que pueda entrar ahí. Indudablemente sí. Y 2026 sí lo veo muy bajista en acciones y lo veo muy bajista también en cripto, cosa que no estoy diciendo que no es momento para invertir. ¿Por qué? Porque pues, si está bajista en acciones y está bajista en altcoins, pues es momento para acumular. La cosa es tratar de coger, nadie va a ser capaz de comprar en el punto más bajo, pero tampoco comprar de los primeritos, porque entonces te toca esperar toda esa salida de capital de ambos mercados. Punto medio. Termina siendo todo esto un momento de espera más bien. Es decir, tengo dólares, tengo oro, estoy a la espera. Es decir, lo mejor que puedo hacer es esperar un poco el desarrollo del mercado, porque definitivamente pues estamos cayendo. A nivel colombiano, pues si yo tengo que vivir, porque yo tengo que vivir, pagar cuentas en Colombia, pues lo mejor que puedo hacer es, si necesito convertir de dólares a pesos, convertir lo mínimo que necesito para vivir y seguir esperando de pronto un futuro rebote, o irme a esas commodities y esperar allá hacia el otro año, porque pues definitivamente la incertidumbre o volatilidad en este momento es una cosa candente. Ey, una pregunta, sobre todo para Mauro y Dani. ¿Ustedes esperan que el dólar vuelva a ¿Está precios claro de... escuchar a Juan entonces? ¿O qué? No, no, Juan, no, ya no lo quiero escuchar más, hermano. Que se calle ese sujeto. No, a- si ustedes prevén o esperan que el precio del dólar vuelva a precios de 4.000, 4.200 o por encima de 4.000 pesos. Es que si usted le mira los últimos 10 15 años, el dólar solo va para arriba. La cosa es que de pronto tan rápido no. Entonces, sí, en algún momento nosotros tendremos dólar a 10.000 pesos. Pero, ¿qué Yo, tanto puede demorar eso? ¿Qué creen? yo sí soy partidario yo, si tuviera un recurso en el colchón, dispuesto a invertir o dispuesto a diversificar, compraría dólares, Dani, esperando ese rebote que estamos hablando. Porque miren, muchachos, ustedes, yo no sé, Dani, que pues, hace muchos de estos análisis, vos has correlacionado el dólar y el precio del petróleo, Dani. Sí, 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 relación inversa. Eso, exactamente, eso es lo que quería escuchar, porque es que las proyecciones de los economistas con respecto al petróleo es a la baja, es a la baja. Y por eso ese rebote los economistas están diciendo que va a aparecer el próximo año, Dani Restrepo, para responderte a la pregunta. Entonces yo sí creo que el Bien, dólar bien. en un mediano plazo toque límites de 4.000 pesos nuevamente. No, y les, Creería les yo. pregunto es porque, bueno, creo yo que uno nunca relaciona el precio del dólar a las inversiones que está por hacer o está haciendo, ¿cierto? Entonces yo indiferente del precio que tenga el dólar en el momento, pues voy y compro acciones, voy y compro activos digitales, ¿cierto? En dólares. Eso es otro tema, eso es otro Pero tema. Hoy en día uno no se para está a bacano calcular. invertir en esas empresas, hoy en día. No, y uno Eso nunca es se lo que para a les dije al calcular inicio. cuál es el descuento que le hace a uno a la ganancia en sus Esa, inversiones. Entonces, yo compré Bitcoin por decir cualquier cosa, no es que haya sido así, pero yo compré Bitcoin a 60.000, pero cuando el dólar estaba en 5.000, ¿cierto? Y ahorita lo vendí en 100.000, pero es que ya el pero en dólar está en 3.700. 3.700. O sea, ¿cómo afecta eso? Que Y eso a es lo lo que que les voy acabo es, de, lo que les decía al inicio, o sea, es un momento donde aproveche que el dólar está bajito para que acumule exacto. activos que usted compra normalmente en dólar, hombre, que Standard and Poor's,
Entonces, Exacto. que estás en burbuja, Un es ETF bien bacano, correcto, Dani, ¿no? pero pilas, es correcto en que está en burbuja, o sea, probablemente te va a caer. Mm, Pero si vos tenés un ya, promedio de bien. rentabilidad, de precio 4.100 y tenés dólar a 3.700, pues está tranquilo que por lo menos ahí tienes un margen, es que tu precio objetivo de dólar es 4.100, 4.000 pesos, ¿cierto? O sea, vos ya Yo, jugás con la rentabilidad. Y para nosotros nos fue muy mal en qué sentido, que yo creo que ninguno de nosotros prospectó hace 6 meses este dólar así, ninguno. ujú. Yo tampoco, porque nosotros, a mí me pasó lo que dijo Dani, nos fue muy bien en acciones, nos fue muy bien en cripto, pero muchas de esas liquidaciones, muchas de esas adquisiciones las hicimos por allá. Yo llegué a hacer adquisiciones en 4.500, 4.400 y la liquidamos en 3.800. Claro, ahí Claro, perdimos. claro. O sea, los últimos Sí. márgenes redujeron mucho. Pero qué buen ¿Y qué tal análisis eso. uno? Porque yo compré también Bitcoin con un dólar caro, Dani, ¿te acuerdas? Pues Claro. Pero es que yo compré Bitcoin. usted compró cuando estaba por allá en 70.000. Pues Sí, también. tampoco se ha Como en 80.000, como en devaluado. 80.000, pero sí, también. Sí he compensado, sí, sí, bueno, unos pesitos ahí. Igual, si lo hablamos de optimización, pues sí, uno sí tiene que tener en cuenta esos tipos de cambio en sus Claro, proyecciones. claro, todo es matemático. Claro. No, uno los tiene en cuenta. El asunto es que uno esperaba 600 pesos de caída. No. Y sobre todo Pero, en este contexto de Colombia, con el riesgo país como está. No, sí. Finalmente, las decisiones económicas terminan beneficiando a unos y perjudicando a otros, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo la esperanza de viajar con mi hijo a Orlando el próximo año y espero pues que el dólar todavía siga bajito. Y si tengo opciones desde hoy de ir comprando tiquetes, de ir comprando reservas o haciendo reservas en hoteles, pues lo hago, ¿cierto? Lo puedo hacer. Pero finalmente también hay hay el dark side of the moon, el lado oscuro de la luna. También hay otro lado que finalmente pues las personas seguramente que están exportando y esas dinámicas exportadoras pues también se ven un poquito resentidas, ¿cierto? Mauro, pero vos ahorita te diste la solución, una call, una Sí, opción de call. ¿Viste? sí. Pues esa es la cosa, es que aquí en mercado Sí. regulado no es tan fácil adquirir esas opciones, Y son costosas también, Dani. sí, Y sí, son costosas. Eso, blindarse en esas opciones es costoso, no es muy o barato. para el inversionista o para el que esté haciendo un plan de a pie, es decir, cuya meta de ahorro no implique mucho dinero, pues no estamos hablando de más de 5.000, 10.000 dólares, y puede ir haciendo compras desde ya, pues es que las plataformas virtuales que hoy nos ofrecen compra de Sí, dólares son exacto. una maravilla. Es decir, Mauro puede ir comprando Y el con puro dólar. rentabilidad y todo. Dólar digital, puede ir comprando dólar en plataformas como Happy, etcétera. Que eso pues Sí, le es va a cierto. él disminuyendo el riesgo de ese rebote del que probablemente pueda pasar. Pero según entiendo las Así es. opciones, digamos que las opciones es un riesgo muy calculado, ¿no? En el que o sea, yo estimo un precio al que estoy dispuesto a pagar por una opción de compra que sea, pues, o sea, ese riesgo calculado es algo que yo estoy dispuesto a pagar para que sea igualmente rentable para mí hasta cierto punto, ¿sí o qué? No sé si más o menos eso es. pero vos tenés que pagar un spread, en ese spread, si no se cumple tu proyección, igual ya la tenés que pagar. Entonces, a veces en un mundo tan volátil y para capitales, por ejemplo, los tiquetes, la compra de Lesbos, cosas así, uno dice, pues, al último, por ejemplo, si mi spread cuesta el 10% de lo que voy a comprar, ¿me entiendes? Y lo que yo pienso que puede subir es un 10%, al último no justifica, ¿cierto? Es como lo que Sí, quiero exacto. Sí, que exacto. analicen esa Entonces, parte. sí. Y finalmente, esto es fuerte en mercados cuyo subyacente es un commodity. Es un commodity, pues esto no aplica, pues finalmente yo sí puedo hoy comprar dólares porque sé que el dólar está barato y finalmente pues para lo que quiero, para comprar lo que quiero, el activo que quiero o disfrutar el viaje que quiero, ¿cierto? Pero Dani, yo sí estoy de acuerdo con lo que Dani Restrepo dice al principio, es
La gestión de opciones es un cálculo que ayuda a controlar o a minimizar el riesgo, porque es que, Dani, vos sos el experto en el comportamiento de la materia prima de tu empresa. Si vos sos empresario, si vos sos gerente, si vos sos director de tu empresa, pues vos conocés y vos sos experto de la materia prima, pues finalmente conoces cómo se comporta los precios de tu activo. Cierto que sí, y en ese sentido sí es Exacto, un exacto. cálculo más pensado, un cálculo más pensado desde el riesgo, la apuesta es menos riesgosa, la apuesta es más calculada, Exacto, más, exacto. pero son caros. Tengo en cuenta que acceder a esas opciones, ejercer esas opciones, y como dice Dani también, puede a veces salir más caro el caldito que los huevos, es que dice. Así es, así es. Pero es que por lo mismo, o sea, yo pienso que quizás las opciones en muchos de los casos es una forma de yo protegerme más que buscar ganar. O sea, hay momentos en los que yo preveo que va a haber una alta incertidumbre en el mercado y yo no me quiero exponer a esa incertidumbre, yo no me quiero exponer ante la posibilidad de que o gane mucho o pierda mucho, yo quiero estar ahí, simplemente quiero hacer un cálculo en el cual yo estoy dispuesto a pagar por una opción o la prima, en la que yo sepa que siga siendo rentable para mí, sin estarme exponiendo pues a que o pueda perder mucho, pueda ganar mucho. Pero no sé si lo estoy entendiendo correctamente, si eso sí me da la posibilidad de eso, de Sí, protegerme es ante que, esos escenarios de alta claro, es que, incertidumbre. claro, sí, Dani, es que son herramientas de cobertura financiera. Mm. Así, ese es el nombre de esa, finalmente eso lo engloba. Todas las opciones, la gestión de opciones, de futuros, de forward, son opciones de cobertura financiera. Son herramientas de cobertura financiera, claro. Pero, pero, pero fíjense de algo, eso por ejemplo, eso es muy bueno en términos de voy a comprar materia prima, vamos a asegurar un precio bajo el dólar. Pero yo siempre pienso en la actividad de uno, ¿no? Inversor. Entonces, yo tengo capacidad de adquirir préstamo hoy con una entidad financiera en Estados Unidos para comprar en mercados emergentes o comprar, bueno, en fin, para ir a adquirir activos que me den una mejor rentabilidad, porque Estados Unidos está barato, pues, se abarató en el crédito, no es tan interesante de la rentabilidad, me endeudo en Estados Unidos o me endeudo en un país cuyas tasas sean baratas para ir a un país con mejor rentabilidad. Pero fíjese que ahí a mí como inversionista, pues ya ese tema, las coberturas, pues una persona natural, ¿no? Estoy hablando yo, no estoy hablando de un fondo con protocolo, etcétera. Pues a mí es que esa cobertura como que me mata la rentabilidad que estoy buscando. Es decir, o ese carry trade que habla, que como se llama, pues al fin y al cabo una cobertura termina siendo que me disminuye tanto la rentabilidad que me deja de ser atractivo. Entonces esa disparidad, por ejemplo, que es tan de cogerla con tanta pinzas y saber planearlo muy bien desde las áreas financieras, de las empresas, desde lo corporativo, pues también es que a uno como inversor le puede dar ciertas oportunidades que, claro, como todo inversión de alto riesgo puedo perder, pero también me es llamativo. Es decir, Sí, de tener es la muy curioso. capacidad de tener la capacidad de crédito, de apalancarme, ¿no? Pues de endeudarme con entidades a bajo costo e invertir en países más rentables, pues ahí habría una rentabilidad interesante. No sé, son Si lo como haces, sí, perspectivas. yo te entiendo, Juan, si lo haces como persona natural, estás especulando. Yo creería que rayaría ya con un concepto más especulativo. Si lo Sí, haces como total. persona natural, pudiendo tener muchos beneficios, que también lo dijiste, claro, buscando que esa especulación juegue a favor de uno. Pero cuando el empresario, como yo insisto, el empresario conoce el precio de su commodity, la dinámica de los precios de la oferta y la demanda alrededor del mundo, seguramente él sabe qué fuentes le puede o qué proveedores pueden garantizarle ahí a él un stock en Estados Unidos, en España, ¿cierto? Entonces, finalmente yo lo que creo es que aplica más y mejor lo que Dani Restrepo dijo, que se gestiona mejor el riesgo de manera corporativa. Y vos también lo dijiste, Juan, teniendo pues, analistas financieros y investigaciones, finalmente que una persona natural podría, creería yo, ser más especulativo. Teniendo un tipo a vos como, como, como Mauro, pues que es un crack, que es piloso y que lo puede a uno salvar en esos casos. Ahí sí aguanta Mauro.
No, al contrario, hombre, no, yo creo que tomaría decisiones muy pasionales. Todo al rojo. Sí, sí, Vea, sí. y Tomaría hablando, decisiones que al otro día me podría arrepentir. Mauro, usted las toma, pero no las informa, sino hasta que vaya a dormir y se Sí, sí, despierte y la confirma. sí, Y ya, sí, por sí, ejemplo, exacto. hablando concretamente del mundo cripto, por ejemplo, uno no se pone, uno no dimensiona la importancia de las finanzas descentralizadas, porque las finanzas descentralizadas, si algo tienen, es que el costo de la deuda es muy bajo, o al menos uno puede dejar colaterales, puede dejar otras cripto y puede disminuirlo mucho y aprovechar todos estos flujos y estos ciclos a nivel internacional de inversión para hacer buenos carry trade, pero con finanzas descentralizadas. Yo creo que Totalmente de acuerdo. en un futuro tendríamos que adentrarnos en ese mundo de finanzas descentralizadas y revisar las oportunidades que dan esas dinámicas allá de costo, o bajo costo de las operaciones, de la deuda, cómo se pueden dejar colaterales, por ejemplo, Bitcoin, en qué momento dejarlo y no dejarlo para ir a hacer algunas inversiones un poco más rentables de acuerdo al ciclo en el que estemos. Por ejemplo, estamos hablando de que en 2026, lo hemos dicho mucho, el valor de Bitcoin va a caer, no sabemos cuánto, pero creemos que considerablemente, y entonces uno podría revisar eso que yo tengo allá, que es un Bitcoin en tenencia o más, pues yo no lo tengo, es decir, suponiendo que alguien lo tiene, y se le derrite el valor, le va a valer mucho menos el Bitcoin, pero sí puede ganar recursos con ese Bitcoin que lo deje congelado. Y con esos recursos, durante un año, 2 años que lateraliza el mercado, tal vez ir a hacer negocios un poco más rentables y volver luego a pagar ese Bitcoin cuando ya haya generado alguna rentabilidad. Yo creo que tenemos que entrarnos ahí, Muy interesante, porque definitivamente hay estrategias de inversión muy bacanas que tal vez muy interesante, sí. para el otro año los podemos revisar. No, ¿para qué, Finalmente, Juan? finalmente, Juan y Dani, hombre, las estrategias hoy en día tienen que llevarse a cabo, tienen que aterrizarse, aprovechando pues que finalmente desde nosotros, desde nuestras economías, tenemos una gran ventaja de que el dólar esté barato, ¿cierto? Es que las estrategias hoy en día, si alguien tiene una alternativa de inversión, lo que decía Dani también ahorita, pues finalmente permite entrando a todo ese mundo de las finanzas descentralizadas para apalancarse con una buena fuente de financiación barata, pero también permite, por ejemplo, diversificar con respecto a la inversión en muchos sectores industriales. A mí me llama mucho la atención y tengo que explorar más y qué bueno hacer una sesión posteriormente de ETFs. A mí me encanta ese producto, no sé por qué, porque es que la diversificación ya está dada allí y en ese sentido creo que son bolsitas de inversiones que pueden llegar a ser muy atractivas. Entonces, en ese sentido, si las estrategias se llegan a materializar, yo creo que este es el momento de que se materialice. Mauro, ahí voy a aprovechar que tocaste este tema. Pilas con Standard Poor's que soy impreciso, pero estoy cercano. En este momento depende entre el 30 y el 40% de las siete magníficas. Ajá. Y pues que el 40% dependa de siete acciones, ahí ya no está Ya, tan, ya no está tan diversificado. ya no está Sí, 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 Es sí. diversificado. verdad, es verdad. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. No, no es muy diferente aquí al Colcap. Pues finalmente quien le da liquidez a la bolsa son 20 empresas de 60 que cotizan, ¿cierto? Finalmente ahí, y sigue mandando la parada a pesar de todo Ecopetrol. Ahí es la punta de la lanza. Claro que por peso sí, pero no por rendimiento. Es decir, Ah, no, no, es que pues Ecopetrol rendimientos son sigue que pesa siendo, 80%. sigue Ha siendo la más disminuido. pesada en cuanto a proporción, pero por rendimiento no. El mercado colombiano ha sido súper bueno si excluimos a Ecopetrol. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando. ¿Qué conclusiones quedamos? Yo que apenas terminemos, voy a comprar el Lesbo, muchachos. Eso. Eh, Quiero verlo allá cuando suba pues a sí, la sí, para vaina real. que Quiero ver. yo ya, mejor dicho, por acá lo verán, para que. Uy, qué bueno mezclar jueguito, juego, juego, mujeres, alcohol y humo.
Puro hedonismo, Mauro. Ya, Ah, ya bueno. que no puedo liquidar dólares a pesos, toca comprar un Xbox y estar juicioso en la casa. Sí, sí, por ahí decían, es que el Xbox no te genera ninguna rentabilidad, pero si vos te pones a pensar cuántas satisfacciones en el día o en el mes tenés con el Xbox, ya se libra esa inversióncita fácil. ¿Y cuánto dejas de gastar Sí, sí, en otras sí, sí. actividades? También, costo de oportunidad, también, No, y también. te detiene de ponerte a invertir en un mercado bajista. Y eso es ganancia también. No, yo estoy esperando cambiar el celular, y voy a ver si con ese dólar barato, pues aprovecho, Sí. aprovecho y lo compro. No, Bueno, a ver, yo creo muchachos, que, yo creo que las conclusiones aquí frente a una divisa que cambió su tendencia recientemente es que yo creo que nos estamos preparando para una volatilidad muy fuerte en el 2026, y no solo del dólar, sino de otros activos, como por ejemplo el mercado bursátil y los criptoactivos, como ahorita también dijo Dani. Dani dijo que él en su análisis espera un 2026, hombre, volátil tendiendo a la baja, dijo fue Dani, entendí, ¿cierto que sí? ujú, Entonces yo creo que la conclusión de hoy es no tomar decisiones precipitadas. Miren Warren Buffett, la cantidad de liquidez tan berraca que tiene esperando a ver qué invierte, ¿cierto? Ha salido de posiciones también de muchas de sus inversiones. Entonces yo creo que el que tenga dólares hoy, pues hombre, si los quiere conservar y está pensando para un objetivo, porque las inversiones siempre deben tener un objetivo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, uno no debe invertir adrede, yo invierto, pero tengan un objetivo, porque entonces se va volviendo que en la vida se va invirtiendo, 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 entonces usted cuando araña. Juan está invirtiendo para su Xbox, yo estoy invirtiendo quizás para mi celular y para mi viaje el próximo año con mi niño. Pero entonces en ese sentido, yo creo que la conclusión es tener muy claro cuáles son sus propósitos y sus objetivos con la inversión que vos vas a hacer. Siempre tener un propósito, siempre, así por largo plazo que sea, siempre tener un propósito, y sobre ese propósito, pues administrarlo frente a las coyunturas que se presenten. Yo creo que hoy hay que ser muy prudente con, pues, gastarse pues, una cantidad de dólares que tengo invertidos, si los tuviera, porque finalmente, hombre, yo pensaría que ese rebote sí se va a dar el próximo año, y se puede sacar un buen provecho. Yo hoy concluyo que es buen momento de pronto para diversificar sus inversiones con un porcentaje de divisas para sacar provecho el próximo año. Dani Zapata, ¿es la hora de aprender a hacer chops o qué? ¿Cómo lo ves? ya ni Zapata no está, hermano, se desconectó. ¿Se fue? Ah, se fue. Bueno, Ah, empezamos a hablar de comprar el Lesbos y el mejor se fue. sí, sí. Juan, diga ahora, hermano, entonces, ¿cuándo subo, pues? ¿Dentro de Ah, 8 días o qué? pues, ¿Dentro de 8 días o dentro de 15 días? ahorita le escribo y cuadramos. Hágale Listo, pues, pues. listo. Estamos hablando Bueno, entonces. pues, muchachos, de una, Bueno, se cuida. Muchachos, muy bacano. Muy chévere. Mucha Nos suerte. vemos. Bueno, pues, hasta luego, pues que estén juicio. bien. Suerte, chao.